Bueno, les explicaba, les decía, les anticipaba que el tema de hoy era el directorio de las sociedades anónimas. Bueno, ¿por qué hacemos hincapié en una clase específica sobre el directorio? Porque como yo les explicaba en clases anteriores, en las sociedades anónimas, o mejor dicho, la regulación de las sociedades anónimas, es una regulación bastante específica y amplia. O sea, fíjense que la sección que regula las sociedades anónimas tiene una serie de normas que no tiene otros tipos societarios. ¿Por qué? Por la complejidad que el tipo societario detenta, ¿de acuerdo? Y esto se vislumbra también dentro de los órganos societarios, porque de esa manera la regulación es bastante minuciosa a los efectos de determinar el funcionamiento de los órganos societarios, el funcionamiento, las responsabilidades de los órganos, bueno, todo aquello que hace a las características específicas del tipo sociedad anónima. A ver, cuando el legislador ideó a la sociedad anónima, o tuvo en mira cuando creó la sociedad anónima, y esto no fue obviamente en el año 1972, porque la sociedad anónima existe en nuestro derecho argentino, por lo menos desde el año 1859, desde la sanción del Código de Comercio. Con lo cual no es que la sociedad anónima comience en el año 1972. Lo hizo contemplando las características de un tipo que tiene una complejidad tal que está pensado o está ideado para que sea la cobertura jurídica o la estructura jurídica que cubra al gran empresario, es decir, que la sociedad anónima sea de alguna manera el molde jurídico que tiene a cargo una gran empresa. ¿Está? Lo que sucede es que a partir del año 1972, con la derogación del Código de Comercio y con la incorporación y con la sanción de la ley de sociedades, lo que pasó, lo que sucedió es que el tipo se flexibilizó de tal manera que pudo ser utilizado por otros empresarios que no fueran la gran empresa, porque, por ejemplo, a partir del año 72 se derogó, por ejemplo, el requisito de que una sociedad anónima debía constituirse como mínimo con 10 accionistas y requería de la autorización estatal para funcionar. Esto ya hace más de 40 años que no existe, es decir, o hace 40 años que realmente no existe. Entonces, a partir de ahí es que el tipo, si bien tiene sus complejidades, puede ser utilizado por todas las estructuras empresariales. No obstante, el legislador lo consideró el más apto para la estructura de la gran empresa. De ahí que están la complejidad del tipo, los requisitos de mayor rigor formal que tienen respecto de otros, que son más flexibles. Y entre otras cosas, delimitó bien las competencias y el funcionamiento de los órganos societarios. La clase pasada hablamos de las asambleas, ¿no? Como órgano de gobierno de la sociedad anónima de carácter no permanente, a través de un acto complejo, formal, colegiado. Y hoy vamos a hablar de lo que se llama el directorio, que es el órgano de administración de la sociedad. Es decir, es quien va a ser el órgano que va a establecer el funcionamiento, o mejor dicho, las funciones de disposición y administración de los bienes sociales, y que dentro del propio órgano va a tener dos funciones claramente diferenciadas. Las funciones propias de administración, que tienen todos los órganos de administración de los gobiernos societarios a cargo del directorio, específicamente hablando como el órgano de administración de la sociedad anónima, y la del presidente del directorio, que va a ser quien ejerza la representación de la sociedad, es decir, quien va a obligar a la sociedad frente a los terceros. Es decir, acá se va a ver, como no se ve en otro tipo societario, las funciones
bien delimitadas y bien diferenciadas entre lo que es la administración por una parte y la representación social por la otra. Está independientemente que de acuerdo al estatuto se pueda pactar una forma de ejercer la representación de la sociedad y que esa forma de representación de la sociedad se efectúe o se ejecute de acuerdo a la pauta del artículo 58, que es la que regula la representación conjunta. Está en la regla de representación conjunta. Ahora bien, estamos hablando de un órgano de administración típico. No hay otro tipo societario donde el órgano de administración se llame directorio, sino solamente sucede en las sociedades anónimas. Por eso es que de carácter típico. Frente a esto, el legislador, a partir del artículo 255 en adelante, hasta el 279, reguló el funcionamiento del directorio, su forma de elección, su renuncia, la remoción de los directores, la remuneración y las responsabilidades que se derivan del ejercicio de la función de directorio, del director. En principio, la ley determina que la administración de la sociedad va a estar ejercida por un directorio conformado por uno o más directores. Pero no en todas las sociedades anónimas el directorio puede funcionar en forma unipersonal, es decir, con un director que ejerce las funciones en una sola persona de la administración y la representación. ¿Por qué? Porque las sociedades que están bajo la fiscalización estatal permanente, conforme lo determina el artículo 299 de la ley, tienen que tener como mínimo 3 directores para funcionar. Con lo cual vemos que si el directorio es de carácter plural, es decir, que tiene como mínimo 3 directores para funcionar, porque están bajo la fiscalización estatal permanente, estamos frente a un órgano de administración que funciona en forma colegiada. Es decir, que para poder funcionar necesita un quórum y requiere que la decisión se adopte por la mayoría absoluta de los directores presentes. ¿Está claro? Entonces, ante un directorio plural, la ley nos pide un funcionamiento colegiado del órgano. En ese sentido, ¿quién tiene a cargo la elección de los directores? El principio general es que el directorio o la elección del directorio está a cargo de la asamblea. ¿Qué asamblea es la que elige los directores? La Asamblea General Ordinaria, como vimos la clase pasada. Pero el estatuto puede disponer que el directorio sea elegido también conforme a clases de acciones. Es decir, si el estatuto prevé diferentes clases de acciones, debe establecer la posibilidad, o puede establecer también, que cada clase de acción elija a los directores. ¿De acuerdo? Después vamos a ver cada procedimiento, los procedimientos para elegir los directores. Y la otra es que, como vieron, o como debieron ver en la clase del sábado, cuando vieron fiscalización, si la sociedad organiza estatutariamente el órgano, como órgano de fiscalización al Consejo de Vigilancia, se puede establecer dentro de las competencias del órgano de fiscalización, Consejo de Vigilancia, que la elección de los directores recaiga ante el Consejo de Vigilancia, por el Consejo de Vigilancia. O sea, que los consejeros puedan elegir los directores. Pero esto tengan en cuenta que para que esto suceda tiene que específicamente estar determinado en el estatuto. El número de directores lo establece la Asamblea. ¿Está claro? Por ejemplo, el estatuto puede establecer un número mínimo y máximo de directores. Y en cada elección de directorio, la Asamblea puede determinar la cantidad de directores que se vaya a elegir para ese ejercicio.
¿Está claro? Tengan en cuenta que yo puedo reelegirlo al director, es reelegible indefinidamente, pero el cargo, la duración del cargo, no es indeterminado, sino el cargo máximo ante el silencio del estatuto puede durar hasta 3 ejercicios. Fíjese que la ley no habla de años, sino de ejercicios económicos financieros. ¿Está claro? Es decir, cuando el directorio elige, es elegido por la asamblea de accionistas, el estatuto puede determinar los cargos, la duración del cargo que no puede exceder de 3 ejercicios. Simple juicio de eso pueden ser reelegibles sin ningún tipo de límites. Cuando el directorio es elegido por el Consejo de Vigilancia, la elección de directorio o la elección del cargo de director puede durar hasta 5 años. ¿Está claro? Pero es el único supuesto donde el cargo de director se computa por años y no por ejercicios. En el supuesto que haya elección a cargo del Consejo de Vigilancia. ¿Está? Entonces, los directores tengan en cuenta que pueden ser accionistas o no. No necesariamente para ser director hay que ser accionista, como pasaba en la vigencia del Código de Comercio. Entonces, tengamos en cuenta esto en virtud de la elección del director. La mayoría absoluta de los directores tienen que tener domicilio real en la República. Pero todos los directores deben constituir un domicilio especial en la República donde serán válidas y vinculantes las notificaciones que se le efectúen con motivo del ejercicio de las funciones que ejercen, incluyendo todas aquellas relativas a las acciones de responsabilidad. Una cuestión que tienen que tener en cuenta es que cuando el director es elegido para ocupar el cargo y esta elección es por ejercicios, no es que cuando finaliza el ejercicio finaliza el cargo de director, sino el director debe durar en el ejercicio de su cargo hasta ser reemplazado o removido. ¿Está claro? No es que termina el cargo y me voy. Yo sigo hasta que pueda, si soy director, hasta que sea reelegido o sea removido del cargo, es decir, o que sea reemplazado. Bien. Otra cuestión es que el estatuto debe prever la garantía que deberán prestar los directores para ejercer las funciones de director. Ante el silencio del estatuto, por ejemplo, la Inspección General de Justicia ha establecido a través de su Resolución General 7 del año 2015, para aquellas sociedades anónimas inscritas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la garantía que deben prestar puede ser cubierta por una póliza de caución, una fianza bancaria, y esta garantía asciende a la suma de 10.000 pesos por cada director.
tengan en cuenta que la garantía la tienen que prestar